Ujú. Muy bien, entonces, primero hay que contextualizar que lo que vamos a hacer es prepararnos para el examen final de, en este caso, estadística, y que, pues, nosotros cuando llevamos epidemia también tuvimos nuestro examen final hace poco, no, en junio. Entonces, la idea es poder enfocar en el tipo de preguntas que el doctor les va a hacer, ya que a nosotros también nos hizo un tipo de preguntas que más que todo es como que una integración. El doctor en una pregunta puede hacer de diferentes temas. Entonces vamos a enfocarnos en base al examen primero que ustedes dieron y después voy a ir intercalando con algunas preguntas que el doctor nos hizo a nosotros y que tranquilamente les puede preguntar a ustedes con alguna variación. Empezamos entonces y cualquier pregunta, siempre me olvido de habilitar el chat. Ya está. Cualquier pregunta entonces normal me pueden escribir por el chat o en todo caso hacer uso de la palabra. En sí, todo lo que hemos visto de estadística en el curso puede tener una secuencia que me gustaría que lo tengan como una imagen mental. Primero, parte de hacer una muestra, un muestreo, una investigación sobre diferentes variables. Y las variables pueden ser en dos grandes grupos, ¿no? Cualitativas o cuantitativas. Y las variables también tienen formas de distribución, es decir, el peso, por ejemplo, eh, el estar o no estar enfermo, la talla, todas son variables. Y lo que nosotros hacemos como investigadores es medir esas variables. Entonces, se van a distribuir, tienen una forma particular de distribución, que es lo que vamos a recordar. Una vez hecho eso, nosotros pasamos a hacer un análisis de nuestra variable. Y para eso ampliamos las medidas de tendencia central, la de dispersión, la de forma y la de posición. Ese es el primer paso, analizar descriptivamente. Luego hacemos un análisis bivariado. Y ahí es donde entran los conceptos que hemos visto en la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis, que están dentro de lo que es la inferencia estadística. A partir del análisis bivariado ya hacemos inferencia estadística. En el análisis descriptivo no hacemos ningún tipo de inferencia porque estamos solamente describiendo la variable, cómo se va a presentar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su distribución, de acuerdo a la naturaleza, si es cuál o cuánto. Y toda la prueba T, la prueba de ANOVA, la prueba de Pearson, entra dentro de lo que es el análisis bivariado. Y después tenemos el análisis multivariado, donde está la regresión lineal, que justamente es lo único que hemos visto en el curso. Hay muchos tipos de regresiones, pero esta es la única que se ha mostrado. Entonces, eso es la parte de bioestadística. Paralelamente se han visto los conceptos de sensibilidad de una prueba, ¿no? Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, el likelihood ratio positivo, el likelihood ratio negativo, que son aplicaciones en realidad. Y bueno, la parte de demografía, que es el otro campo que también vamos a recordar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con lo primero, que es acerca de la variable. Y después, ya me olvidaba. Y el último paso, después de hacer todo el análisis, es presentar los resultados. Y cuando presentamos los resultados, empleamos tablas y gráficos. Entonces, hoy vamos a hacer también un recordatorio de eso. Entonces, vamos a empezar con preguntas acerca de variables. En este caso, lo que me voy a centrar es en la distribución.
porque en el examen les pusieron, ¿no?, enunciados para que ustedes identifiquen el tipo de distribución. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? El asunto es que siempre se habla de la distribución normal, ¿no? O sea, todos te van a decir de la campana de Gauss, todo. Pero se olvida que existe una distribución binomial, que existe una distribución de Poisson. Entonces, ahí entra justamente el tema, ¿no? Que más que todo sabemos el concepto de distribución normal, pero olvidamos que no todas las variables siguen una distribución de tipo normal. Entonces, empezamos con la pregunta 1. Ese tipo de enunciados son los que el doctor suele colocar, ¿no?, de manera muy contextual. Dice, esencialmente las pruebas de validez de síntomas son instrumentos psicométricos que utilizan un formato de reconocimiento de elección forzada de dos alternativas para detectar sesgos de respuesta. En esta prueba, los examinados deben elegir cuál de los dos estímulos coincide con el estímulo objetivo. Solo una de las dos opciones es correcta. Es decir, llega un estímulo y el participante tiene dos opciones. Una opción es la opción correcta y otra es la opción incorrecta. Ese es el primer evento. El segundo evento va a ser igual. Llega otro estímulo y el participante tiene que ver cuál se corresponde con lo que él ha recibido, ¿no?, como estímulo. Entonces son eventos independientes y que tienen dos posibles resultados. O bien el participante acierta o bien el participante fracasa. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una distribución de todos los posibles resultados, lo que vamos a obtener es una distribución binomial, que es muy diferente a la distribución normal. La distribución binomial solo tiene dos posibles resultados, que en este caso se van a graficar en forma de una barra, ¿no? Una columna sí, otra columna no. Eso, digamos, en términos de que estemos hablando de éxitos o de fracasos. Pero también puede ser si una persona está enferma o como no está enferma, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de depresión, ¿no?, en tal comunidad es del 15%. Eso significa que un 15% tendrá depresión y en este caso el restante, el 85%, no tendrá. Entonces, al momento de pasarlo, es una distribución, pues habrá un 15% que tendrá y un 85% que no. O sea, dos posibles resultados solamente. Entonces, las variables sabemos que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar por las variables cuantitativas, que pueden ser a su vez continuas, que son aquellas que adoptan cualquier valor, ¿no?, sin considerar los valores intermedios, ¿no? Los decimales se incluye, por ejemplo, el peso, los valores bioquímicos, y luego las discretas. Y luego están las variables cualitativas. En general, las variables cuantitativas continuas siguen una distribución de tipo normal. ¿Por qué? En este tipo de variables cuantitativas continuas va a estar el peso, va a estar la talla, va a estar la edad, va a estar los valores de analítica, los de gases arteriales, todos ellos. Entonces son variables biológicas. Las variables biológicas siguen generalmente distribuciones normales. Eso ya se ha estudiado. Lo mismo va a ocurrir con las variables discretas, cuantitativas discretas. Generalmente van a seguir una distribución normal. Eso lo hago con el objetivo de un poco simplificar el análisis. Cuando les presenten, en este caso,
y estaba en el examen del ejemplo de la creatinquinasa. La creatinquinasa es una variable biológica, es una variable de distribución normal. El asunto va sobre las variables cualitativas, porque las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, o sea, aceptan solo dos posibles resultados: estar enfermo o no estar enfermo, acertar o fallar, aprobar o desaprobar. Entonces, en esos casos, cuando son cualitativas dicotómicas, generalmente va a ser una distribución binomial. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir avanzando. En este caso, como tenemos dos posibles resultados, tendremos que es una distribución binomial. Y ahora vamos a recordar la teoría. Cuando queremos recordar la distribución binomial, con los ejemplos se entiende mejor. Como se menciona, dos posibles resultados. En este caso, cara o sello, aprobar o desaprobar. El paciente sale o se queda, ¿no? Hospitalizado. Y estos son las condiciones para que digamos que una distribución sea binomial. Primero, que en cada prueba solo son posibles dos resultados: el éxito o el fracaso. En otras maneras, ¿no? Que tenga o que no tenga algo. El resultado de cada prueba es independiente. Por ejemplo, eh, dentro de la población, si una persona X tiene cierta enfermedad, eh, eso no influye en que yo pueda o no tenerla, ¿no? Ojo que acá estamos, digamos, dejando de lado todo lo que es el tema de antecedentes, de factores de riesgo, ¿no? Estamos dejando todo eso de lado. Por ejemplo, eh, el ejemplo era claro cuando hablábamos de lanzar una moneda al aire, ¿no? El hecho de que cada evento era independiente. Una vez podría salir cara, en la otra sello, en la otra sello, en la otra sello, después cara. Entonces, la probabilidad era independiente. Las probabilidades del acierto y del fracaso son constantes y el experimento consta de un número n de pruebas, un número finito. Entonces, lo más importante acá es que reconozcamos estas dos. Más que todo, el tipo de preguntas, cuando sea de distribución, les va a pedir identificar el tipo de distribución. Entonces, ese es el concepto de distribución binomial. Ahora vamos a ir a otra distribución que también es importante que reconozcamos cuando se va a presentar. Estos textos son extraídos de artículos. Pueden ir debajo y consultar el enlace. Entonces, lo que estoy colocando es básicamente una modificación para que podamos entender cómo se pueden hacer las preguntas, ¿no? Dice, supongamos que observamos pájaros pasar volando por nuestra ventana y observamos que en promedio, después de muchas semanas de estudio, pasan 12 pájaros cada 24 horas. Estos datos nos ayudan a calcular que en promedio veremos 24 aves en 2 días, ¿no? Porque si 12 pájaros se ven en un día, entonces en 2 días serán 24 aves. 6 aves en mediodía y así. Ahora, los anestesiólogos no observan a los pájaros, sino que buscan complicaciones que se puedan presentar durante el intraoperatorio. Entonces, te ponen una situación. Si se cree que la hipertermia maligna ocurre ocurre una vez en 1 millón de casos, ¿cuántos casos necesitamos para observar para estar razonablemente seguros de ver al menos una complicación? Entonces acá la pregunta es, ¿de qué manera se puede responder? ¿Aplicando qué distribución? Y la pregunta es normal, Poisson, binomial, chi cuadrado, T-de-Sturm. Entonces, la clave para reconocer una distribución de Poisson
es que les va a hablar de eventos raros. Por ejemplo, una complicación como la hipertermia maligna, que se ve muy escasamente. Les puede hablar de una enfermedad de poca incidencia, por ejemplo, una malformación congénita. Les puede hablar de un brote en un contexto hospitalario. Por ejemplo, el caso ahora que hemos visto de rabia urbana, que sucedió en Arequipa, si mal no recuerdo. También es un evento aislado, pero que está dentro de las distribuciones de probabilidad que pueden darse. Entonces, sin pensarlo mucho, es decir, sin recordar exactamente la lámina del doctor en la que dice que las probabilidades tienen que ser independientes, independientemente de eso, la clave es que les digan, que les hablen de un suceso raro, ¿no? En este caso, una complicación intraoperatoria, un brote, ¿no?, de una enfermedad rara, así. Entonces, en este caso vamos a hablar de la distribución de Poisson. Y vamos a recordar la teoría. Primero, que se trabaja con datos discretos. ¿Qué significa datos discretos? Aquellos que toman valores enteros. Por ejemplo, una complicación cada 100 millones, ¿no? ¿Qué más? Incidencias, ¿no? Uno en 1000 personas. Son datos, eventos discretos, o sea, de una cantidad finita. Estamos hablando, mejor dicho, una cantidad entera. 1, 2, 3. La probabilidad de resultado es pequeña. Este aspecto es clave. Por eso les decía, eh, hay conceptos que van a ser claves para identificar si es una distribución de Poisson o no. En este caso, la probabilidad, bueno, este es un resultado que no se preocupen en aprendérselo, solamente sepan que la probabilidad de resultado es pequeña. Por eso les decía, eventos raros. Cuando las ocurrencias de los eventos son independientes. Eso también es otro principio que se cumple, ¿no? Porque si una persona, si un paciente A presentó hipertermia maligna, no significa que el paciente B, que va a ser operado a la siguiente hora, también va a presentar hipertermia maligna, sino que estaba dentro de toda la gama de probabilidades, ¿no?, que tiene una fórmula ahí, que está en la diapositiva, pero que no es necesario que la aprendan porque no les va a preguntar eso. Entonces, la persona B, que se va a operar una hora después, no va a presentar necesariamente hipertermia maligna. Y así. Entonces son independientes. Y cuando se puede hacer un gran número de ensayos. Cuando hablo de ensayos, por ejemplo, me refiero acá, ¿no? Todos los días se operan personas. Y las complicaciones se pueden presentar. Pero ¿en cuánto? En cada 1 millón de personas que son operadas. Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo una gran cantidad de ensayos. Otro ejemplo, los nacimientos. Todos los días nacen bebés. Y por ahí, lamentablemente, uno de ellos presentará alguna malformación congénita, alguna enfermedad genética, pero es posible, pues, que, en este caso dice hacer, ¿no?, en un contexto experimental, pero en la vida real, pues, no vamos o sea, tenemos que ajustarlo, ¿no? En la vida real, ¿qué es lo que vemos? Hay en este caso, un evento que son los nacimientos que se van a dar, pues, continuamente, y en uno de ellos puede aparecer alguna de estas situaciones eh, imprevistas. Se emplea cuando se cuentan los eventos o entidades, ¿no? Hemos visto que las entidades pueden ser una complicación, una enfermedad rara, distribuidos al azar en espacio, volumen o tiempo.
Entonces, distribución binomial, dos posibles resultados. Distribución de Poisson, eventos raros, eventos independientes y aquellos en los que se puede hacer un gran número de ensayos. Pero mejor lo podemos decir como aquellos en los que se pueden presentar de manera natural dentro digamos, de la vida, ¿no? De las situaciones de la vida, por ejemplo, los nacimientos, las operaciones, y por eso es que vemos esas complicaciones. Pregunta 3. En un grupo de pacientes, la media de la creatina en fosfoquinasa fue 120 y el coeficiente de variación 10%. ¿Qué proporción de los pacientes tendrán valores entre 126 y 132? Para responder a este interrogante, se debe aplicar la distribución de probabilidad. Entonces, acá lo que les pregunta es la distribución de probabilidad, no les está preguntando el dato de la operación. Entonces, lo mismo les puede preguntar acá. Les puede preguntar qué probabilidad tiene un paciente operado de presentar hipertermia maligna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si vemos esa pregunta y nos olvidamos que después nos está preguntando la distribución, podemos pensar que nos está haciendo una pregunta complicada, ¿no? Pero en general el examen tiende a ser más para que nos llevemos los conceptos esenciales. Todavía no les estoy diciendo todo, un poco sobre el examen que suele hacer el doctor en esta parte, ¿no? Pero ya vamos viendo por dónde va un poco. Entonces acá la distribución, si les hablan de valores biológicos, no la piensen mucho, es una distribución normal. Los valores de albúmina, los electrolitos, todo sigue una distribución así, normal, en forma de una campana, digamos. Entonces ahí se va a situar, en este caso, el 95% del conjunto de datos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con más calma después. Ahora, nuevamente coloco la lámina para que nos quede claro esto, ¿no? Muchas variables biológicas se distribuyen aproximadamente normal. Y abajo, de otro artículo que dice, la distribución de los datos depende nuevamente del tipo de datos. Por eso les decía en la primera lámina, partiendo de conocer si la variable es cualitativa, o sea, el examen les puede preguntar de diferentes maneras, ¿no? Les puede decir, una variable cualitativa tal sigue una distribución normal, jamás. Una variable cualitativa jamás puede seguir una distribución normal. Porque si se dan cuenta, la variable cualitativa toma una cantidad máxima de posibles resultados, ¿no? En este caso, dependiendo de las categorías. En cambio, la distribución, perdón, la variable cuantitativa continua, no. Por ejemplo, los valores biológicos, las variables biológicas pueden tomar valores, por ejemplo, en un paciente con diabetes, en el estado hiperglicémico hiperosmolar o en la cetocidosis diabética, bueno, más en el estado hiperglicémico hiperosmolar, los valores de glucemia están en picos de 1000. ¿No? O sea, imagínense hasta dónde puede ir una variable cuantitativa continua, pero una variable cualitativa no. O sea, si en el examen les pregunten en enunciados, una variable cualitativa puede seguir una distribución normal, jamás, ¿no? Jamás. Entonces, por eso, estos datos acá que les estoy colocando en forma de texto, lo he resumido, o sea, más que todo para que ustedes lo puedan leer y captar, porque es lo esencial. O sea, no es, digamos, como que un texto muy engorroso, ¿no? Sino es explicativo más que todo. Entonces, en el caso de datos categóricos, recordemos que categórico es igual que cualitativo. La distribución es binomial, ya que el resultado es binario. Por ejemplo, presente o ausente. Sí, no, normal, enfermo. Sin embargo, con datos continuos, existe una distribución de datos a ambos lados de la media. Ese aspecto es importante, ¿no? Dada por la desviación estándar, y cuando esta distribución sigue una forma de campana, entonces se llama normal.
Entonces, concepto importante, ¿no? Las variables cuantitativas continuas siguen una distribución normal. ¿Y cuáles son, por excelencia, cuantitativas continuas? Las variables biológicas. Las variables cualitativas van a seguir distribuciones binomiales más que todo. Y la distribución de Poisson, o sea, si lo vemos desde el lado de variables, solamente quali o quanti, la distribución de Poisson, estamos hablando de eventos, ¿no? Está dentro del lado de las variables cualitativas. Estamos hablando de, por ejemplo, la probabilidad de que alguien presente hipertermia maligna, que es un evento. Es un evento finalmente, no es un dato numérico. Entonces, para afianzar, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, clasifica el tipo de distribución que tendrá las siguientes variables. Valores de albúmina en un paciente operado de manga gástrica. ¿Cuál de las tres distribuciones será? ¿Normal, Poisson o binomial? ¿Alguno que le gustaría participar o escribirlo en el chat? Muchas gracias, Josie. Efectivamente, es una distribución normal. Acá he colocado solamente situaciones ligadas a la parte médica, ¿no? Un paciente de manga gástrica justamente va a presentar valores muy bajos de albúmina, por eso necesitan reposición eh, enteral. Probabilidad de que un estudiante universitario tenga depresión según los resultados de la escala de SAM. ¿Será normal, Poisson o binomial? Gracias, Josie. Efectivamente, ¿no? Binomial. Porque de acuerdo al resultado de la escala, solamente hay dos posibles resultados, o tiene o no tiene depresión. La tercera dice, probabilidad de que un recién nacido tenga síndrome de Down, considerando que su incidencia es de 1 en 1000. Estamos hablando de eventos raros, ¿no? Primero que eh, la probabilidad es muy baja. Segundo, que un recién nacido nazca con síndrome de Down no significa que el siguiente también lo tenga. O sea, son eventos independientes. Eh, Estamos hablando de cantidades discretas, ¿no? O sea, eventos discretos. Que uno tenga, que dos tengan, que tres tengan, entonces, Poisson. Valores de electrolitos obtenidos en un paciente con insuficiencia respiratoria. Normal, ¿no? Porque estamos hablando de variables biológicas. Probabilidad de síndrome de intestino irritable en un trabajador público. Acá, en esta de acá, será Poisson, binomial o normal. Probabilidad de síndrome de intestino irritable en un trabajador público. Solamente les está dando el, el enunciado, ¿no? Entonces acá se va a tomar desde el lado binomial, porque estamos hablando de que tenga o no tenga. La otra dice, posibilidad de infección por Clostridium difficile en un hospital de tercer nivel. Entonces, cuando hablamos de contexto en brotes, en este caso, infecciones que surgen de un momento a otro, por ejemplo, infección por Clostridium difficile, son distribuciones de Poisson. Ahorita vamos a sustentar. En realidad es el mismo hecho, ¿no? Así como se presentó un recién nacido con una enfermedad congénita, o
o así como se presenta una complicación intraoperatoria, puede darse una infección poco menos difícil en un contexto hospitalario. Y eso no necesariamente nos indica que todos los pacientes están en la misma situación de riesgo, ¿no? Sino que están adentro de la gama de posibilidades, ¿no? Muy bajas, pero que estaba adentro. Ocurrencia de rabia urbana en la ciudad de Lima, Perú, también Poisson. Entonces son eventos raros, ¿no? Por eso la clave también era la palabra de probabilidad muy pequeña, ¿no? Lo que estaba acá. En la distribución de Poisson trabajamos con probabilidades de resultados pequeñas. Entonces la rabia urbana, pues es rarísima, ¿no? Por eso cuando ocurrió eh, lo de hace unas semanas, puso en alerta a todos. Entonces acá están las claves y vamos a leer esto para no olvidarnos. Que nuevamente, ¿no? Ustedes pueden ir directamente al texto, si tienen curiosidad, ¿no? Porque estos los he extraído así, buscando para que podamos sacar ejemplos de los artículos. Porque si se dan cuenta, el doctor Gutiérrez también de los artículos les toma screen y lo coloca para la diapositiva. Entonces, algo similar hemos hecho. Entonces, la distribución de Poisson describe la probabilidad de que ocurra un cierto número de eventos independientes dentro de un periodo específico. Y acá les da un caso ilustrativo, ¿no? Interesante también. Por ejemplo, te encuentras con un viejo amigo de tus años escolares, aproximadamente una vez al año. Pero si, por ejemplo, en el 2024 te encuentras 2 veces con ese amigo, puede sorprenderte, ¿no? Porque si te encuentras una vez al año, pero ahora te encuentras el doble. Pero ¿qué pasaría si aumenta, ¿no? A 3 o 4? O en todo caso, aumenta a 5. Entonces, ¿qué pasaría? Dice que tú te puedes cuestionar la aleatoriedad de esa situación. Claro, en un inicio puede ser que si te encuentras 2 o 3 veces, pues qué coincidencia, no hablamos que solamente es una coincidencia, algo que estaba dentro de la probabilidad de Poisson, porque son eventos independientes, pero de probabilidad muy baja. Pero si eso aumenta, si eso ya no se hace tan común, mejor dicho, si eso se hace más común, o sea, te encuentras más veces en el año, entonces esa probabilidad ya no es pequeña, aumenta. Entonces ya va adoptando o bien la distribución binomial o la distribución normal. Entonces dice, quizás tus amigos hablaron de entre ellos y decidieron reunirse, lo que hizo que los eventos fueran dependientes. Entonces, ¿qué es lo que te está explicando acá? Cómo de una distribución de Poisson que nos habla de eventos independientes de frecuencias bajas, menos del 0.05, puede pasar a ser eventos dependientes y que ya no sería una distribución de Poisson. Acá básicamente es para que podamos entender cómo es la lógica. Entonces, consultando la distribución de Poisson, puedes confirmar tu intuición. Dado un promedio de un encuentro por año, se esperaría que encuentros aleatorios de 5 viejos amigos ocurrieran solo una vez cada 326 años. Eso significa que lo que tú has vivido de encontrarte 5 veces, tendría que pasar 326 años para que volviese a ocurrir, ¿no? Por la formulita esa que está en la diapositiva, ¿no? Que tiene una fórmula de combinatorio y algo así. Entonces, los casos esporádicos de Clostridium difficile, o sea, de acá extraje ese ejemplo, deberían en teoría seguir la distribución de Poisson. Porque, claro, estamos hablando de eventos de probabilidad muy baja. Muy bien, entonces, hemos avanzado esta parte de distribuciones. Vamos a ver si el día de mañana seguimos poniendo algunos casos. Y ahora vamos a pasar a estadística descriptiva. La forma como he enfocado esta parte de la estadística descriptiva es del libro de bioestadística amigable, que el doctor les ha mencionado en casi todas las clases.
Entonces no se preocupen, porque al menos yo, por ejemplo, cuando di mi examen de epidemia, yo me preocupaba mucho por haber leído el Gorgias de epidemiología. Porque claro, la teoría uno la conoce, pero uno a veces va inseguro porque dice, si el doctor pregunta el libro. Entonces acá lo que les voy a colocar son todos conceptos extraídos del libro, en forma de verdadero o falso, ¿no? Para un poco mistificar. Porque estuve viendo que en el primer examen, en una pregunta de verdadero o falso, el doctor lo copió tal cual del libro de bioestadística, uno de los enunciados. Que vamos a ver, creo que es ese que hablaba de error estándar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es posible que de las preguntas 5 a la pregunta 10 más o menos, que nos va a tomar por lo menos unos 30 minutos, hayan conceptos que no sean muy directos. Y eso es justamente una de las características del examen que toma el doctor. Los enunciados no son muy directos, son un poco más para razonar. Entonces nos dice, pregunta 1. Nos habla de las medidas de resumen en estadística descriptiva, o sea, puede ser la medida de tendencia central, la de dispersión, la de posición, etc. ¿Es posible que una distribución tenga una moda igual a 0? Segundo, la media geométrica y la media armónica son estimadores más robustos que la media aritmética. Y tercero, cuando existen datos truncados o censurados, se emplea la mediana como medida de tendencia central. Entonces, la moda sabemos que es el dato que más se repite dentro de un conjunto de distribución de datos. ¿Es posible que una distribución tenga una moda igual a 0? Por supuesto. Segundo, la media geométrica y la media armónica son estimadores más robustos. Ese concepto de robustez sí, es importante que lo lleven siempre, no solo para estadística, sino para el momento de interpretar artículos. Las medidas de tendencia central, sabemos que es la media, la moda y la mediana. Pero siempre se dice media, nunca se dice media aritmética. Debería decirse media aritmética porque es la que más se emplea. Pero la media puede ser media aritmética, puede ser media geométrica, puede ser media armónica, que está en la diapositiva del doctor, solamente que el doctor no ha profundizado, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con el libro de bioestadística amigable, vamos a integrar algunas cositas que no están puestas ahí. Entonces, la aritmética es la que más se emplea, pero también está la geométrica y la armónica. No voy a entrar en detalles de cómo se calcula porque no le va a preguntar, pero sí en qué situaciones se emplea, ¿no? La media geométrica se emplea sobre todo en el área de microbiología para describir cómo crecen los microorganismos, ¿no? Crecen en una progresión geométrica. Y la media armónica lo van a ver en el área de farmacología. Esos datos están en el libro que ahorita vamos a citar. Entonces, hablando en términos de robustez, cuando hablo de robustez, es ser robusto, ser fuerte. ¿Y a qué es fuerte? O sea, ¿por qué decimos que una medida es robusta o no? Decimos que es robusta cuando nosotros al incorporar nuevos datos no va a sufrir una variación, en este caso en su valor. La media aritmética es muy, muy débil en ese sentido. Y es algo que ocurre, por ejemplo, con las notas de un examen, ¿no? Nuestro promedio baja si sacamos una nota muy baja, ¿no? O sea, una nota alta, una nota baja puede cambiar mucho el resultado. Entonces, la media aritmética es el indicador de medida de tendencia central menos robusto. La media geométrica y la media armónica les gana en robustez. Entonces, robustez es una medida que nos indica qué tan resistente, o sea, hablando en términos muy coloquiales, es el indicador a sufrir cambios al agregar nuevos datos.
Eso, digamos, en términos sencillos, la robustez. ¿Cuánto resiste? Entonces, la media geométrica y la media armónica son estimadores más robustos, verdaderos, totalmente. Cuando existen datos truncados o censurados, se emplea la mediana como medida de tendencia central. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es algo sobre todo en situaciones de trabajos de investigación. En trabajos de campo, o por ejemplo en encuestas, he tenido la experiencia de hacer en ese tipo de trabajos de campo, en la que uno recolecta y en la encuesta, digamos, de 20 preguntas, la persona respondió 19. Y es una tristeza para uno porque ¿cómo vas a analizar si solamente te faltaba un enunciado para poder hacer la interpretación? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la base de datos colocamos datos censurados, o sea, datos de los cuales no se puede disponer la información. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa esa situación, no podemos hacer estimaciones con la media, sino con la mediana. La mediana en este caso es el que se recomienda como medida de tendencia central. Porque la mediana lo único que nos va a indicar cuál es el valor que ocupa la posición central del conjunto de datos, nada más. En cambio, la mediana podría sufrir variaciones si es que nosotros, eh, por ejemplo, si es un dato censurado, podríamos nosotros decir que es cero, tal vez. Y si es cero, pues cambia totalmente la media aritmética. Por ejemplo, un conjunto de datos de los resultados de un examen, ¿no? Por alguna razón, de los 20 estudiantes, de uno de ellos no se sabe cuánto sacó. Entonces yo no podría colocar ahí que es cero, no podría asumir datos. Y por eso mismo es que la medida de la tendencia central que mejor describe es la mediana. Porque si yo asumo un resultado, la media cambia totalmente y nos puede dar una falsa impresión de esa distribución de datos. Entonces, lo mismo que les he dicho, vamos a verlo citando el libro. Acá faltaba colocar, ¿no? Esto es de media geométrica. Ah, no, no, perdón. Esto es de media armónica. La media armónica es la que tiene aplicaciones en farmacología. Solamente sepan eso. Se dice que la media geométrica y la media armónica son estimadores más robustos que la media aritmética. Por lo tanto, los valores raros o extremos no afectan mucho a la media geométrica y la media armónica. Entonces, continuando, ¿no? La mediana es la medida de tendencia central que se usará cuando en muestras pequeñas hay alguna observación extrema. Ya, esa es otra situación, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna vez les coloqué la situación en una promoción, ¿no? Por ejemplo, de ustedes. No todos tienen 18, 20, 21 años. Hay personas que tienen 40 años. ¿No? Algunos están haciendo la segunda carrera. Entonces, cuando queremos distribuir las edades de la promoción 2022, no podemos considerar a esas personas con valores extremos porque alterarían el conjunto de datos y nos daría tal vez una impresión que la edad promedio pueda ser un poco más alta, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando hay valores extremos, le llaman outliers, y no solamente extremos hacia la derecha, puede ser también hacia la izquierda. O sea, por ejemplo, eh, personas que han ingresado con 16 años, con 17 años. En esos casos, no se emplea la media, se emplea la mediana. La mediana. O cuando existan datos censurados, o sea, datos que no conocemos su valor. Y ahora, ya agrupando todo esto, ¿cuál es el indicador de medida de tendencia central más robusto de todos? La mediana. La mediana. Entonces, si queremos hacer una escalera, por decirlo así, una escalera, el más robusto
el más fuerte es la mediana. La mediana es el indicador, o sea, es la medida de tendencia central más robusta que existe. Y nuevamente recordemos, mejor dicho, ¿no? La mediana es como nuestro salvataje, ¿no? Porque como por decirlo así, nuestro refugio, nuestra salida, cuando nuestro conjunto de datos tiene valores raros, ¿no? Cuando hemos hecho una encuesta y por ahí un, un, un chico, tal vez, si queremos medir edades, ¿no? Un chico tal vez tenía 40 años, ¿no? Entonces ya la distribución de datos ya no es así, no es normal, ya es asimétrica. Cuando es asimétrica, entonces la mediana siempre se va a usar. Luego, en robustez está la media geométrica y la media armónica. Y la armónica. Ahora, ¿cuál de las dos? Es indistinto, en realidad no les van a hacer esa distinción porque se toman las dos como si fuesen muy robustos. Y finalmente la media aritmética es la menos robusta. Entonces, esa digamos es la secuencia. La mediana es la más robusta, la más fuerte, luego le siguen las dos medias geométricas y armónicas que, ojo, nuevamente, ¿no? Si una pregunta en el examen les dice, la media geométrica y la media armónica son muy empleadas para la descripción de variables biológicas. Bueno, la respuesta es falso, ¿no? La media geométrica y armónica son muy específicas para su aplicación. Y de hecho es posible que sea la primera vez que estén escuchando, porque yo, por ejemplo, cuando llevé estadística y ahora en quinto, nunca se hablaba de la media geométrica y la media armónica. Recién ahora estuve revisando, digamos, esta conclusión. Y bueno, la media aritmética que es la más usada, pero que es la menos robusta. Ahora sigamos con la pregunta 6. La moda es una medida de tendencia central muy rigurosa. Falso. Vamos a seguir avanzando así un poquito más rápido. No es rigurosa. De hecho, la moda es la menos importante, por decirlo así. Porque la moda solamente es contar cuál es el valor que más se repite, pero que no nos informa más. Pero otro concepto, la rigurosidad está ligada mucho con el hecho que provenga de una fórmula. La moda no se obtiene de una fórmula. Eh, es la rigurosidad, en términos, digamos, más científicos, viene de un fundamento matemático. Cuanto más separados estén los valores de la media, mayor será su dispersión. Eso es verdadero. Ahorita vamos a hablar entonces del tema de medidas de dispersión. Hemos hablado de medidas de tendencia central, ahora las medidas de dispersión, es decir, los datos, cómo cambian alrededor de esa curva, ¿no? Que es la distribución normal si estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces, en adelante, cuando les hable de distribución normal, pues siempre tiene que quedar claro que no existe solo la distribución normal, también está la distribución binomial de Poisson, de acuerdo con las situaciones que les he mencionado. Pero estas medidas de tendencia central, de dispersión, todo es para una variable normal, ¿no? Una distribución normal. O sea, esto no aplica para la distribución, las otras, la de Poisson son otras cuestiones. Ahora dice, la suma de cada uno de los x y menos x resultará igual a 0. Los vamos a recordar. Las medidas de dispersión son las siguientes. La varianza, y la desviación estándar. Entonces, la varianza es una medida de dispersión. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que varianza pues viene del concepto de variabilidad, nada más. Y que la desviación estándar es una consecuencia de la varianza. ¿Qué más tenemos que recordar? Que la varianza es la diferencia de cada dato de esa variable, porque la variable puede tomar diferentes resultados. Si esa variable yo le resto la media,
y lo elevo al cuadrado, es la varianza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa unidad, por ejemplo, el peso, lo mido en kilogramos. Por ejemplo, la albúmina lo mido en gramos por decilitro. Entonces, al elevarlo al cuadrado, las unidades van a ser gramos al cuadrado, decilitros al cuadrado, kilogramos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que no me es útil la varianza para, digamos, presentar resultados. Y por eso surge la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de eso. Entonces, y ese es un poco de resumen, ¿no? ¿Por qué la varianza y la desviación estándar son conceptos, están entrelazados entre los dos, pero que todo surge de la varianza, todo empieza de la varianza? La desviación estándar es una consecuencia de la varianza. ¿Por qué es una consecuencia? Porque yo, para presentar resultados, tengo que presentarlos en las mismas unidades de donde provino. Si yo quiero ver cómo variaban los valores de hemoglobina de un conjunto de pacientes, entonces, si quiero hablar de variabilidad, tengo que presentar un resultado que me hable de hemoglobina, en este caso, gramos por decilitro. Pero yo no puedo presentar una medida de variabilidad que me hable en gramos al cuadrado, decilitros al cuadrado. Nadie entendería eso. Entonces, la idea que hay detrás del concepto de varianza es hacer un promedio de las desviaciones de cada valor con respecto a la media. Pero la suma de estas cantidades siempre resultará cero. O sea, si yo sumo del dato 1 menos su media, más el dato 2 menos su media, más el dato 3 menos su media, y todo lo sumo, sale cero. Entonces, para que no salga cero, lo que se hace es elevar al cuadrado. Entonces, ahí surge la varianza. Pero ahí queda la varianza. O sea, no me ayuda eso para presentar resultados. Le tengo que sacar la raíz cuadrada y eso le llamo desviación estándar. Y ese es el resultado que ustedes van a ver en los artículos científicos. Por eso, alguna vez en las clases, ¿no?, se preguntó, ¿cómo interpreto la varianza? Y por ahí había algunas explicaciones forzadas, pero en realidad la varianza no es susceptible de interpretarse. La desviación estándar sí se interpreta. ¿Por qué la varianza no? Por las unidades al cuadrado. O sea, ¿cómo yo podría entender que la varianza de tal es gramos al cuadrado, decilitros al cuadrado? O sea, a mí me desconcierta eso. Entonces, por eso surge la desviación estándar, porque le saco la raíz cuadrada y ya puedo hablar en las mismas unidades. Muy bien. Y acá a la izquierda, todo esto está del libro de estadística amigable, ¿no? Entonces, lo voy a dejar, no voy a hacer muchos comentarios, pero quiero que nos centremos en esto, ¿no? Sobre todo que notemos una diferencia curiosa. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el examen, el quinto examen que tuvimos nosotros, el examen final, pues el doctor a veces se le ocurría preguntar cositas que él decía, está en el libro, en la página tal. Entonces, como él ha hablado de bioestadística amigable en todo el curso, les he colocado esto. La varianza, la fórmula clásica que tenemos de varianza, que todo está en nuestra mente, porque incluso me acuerdo que para prepararnos, ustedes seguro van a estar en la pre o tal vez en las academias, había un capítulo en aritmética en la que se hacían ejercicios de varianza, recuerdo. Y esta era la fórmula que aplicamos, la fórmula que aplicamos con un n debajo, que era la cantidad, en este caso, de los datos. Pero eso es la varianza poblacional, o sea, acá entramos a una diferencia adicional, que solamente quiero que sepan esa pequeña diferencia, nada más. En varianza poblacional, n. En varianza muestral, n-1. Entonces ahí uno dice, o sea, hay algo más por descubrir, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, esa es una distinción que a veces no se hace, que se omite, y que pues en el libro de estadística amigable se hace la distinción, ¿no? Cuando hablamos de varianza poblacional, el denominador es n, el conjunto de datos. Y la varianza muestral es n-1, que se va a denominar los grados de libertad. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos integrando otro concepto que habíamos visto en las distribuciones
de chi cuadrado. Ahí recién surgió ese concepto de grados de libertad, pero acá ya, desde acá está presente. N-1 son los grados de libertad para la distribución, en este caso normal. Muy bien. Entonces, esa es la única diferencia que está acá, ¿no? En vez de usar n como denominador, se usa n-1. Eso es para una varianza muestral. Ahora, no se preocupen porque en el examen no les va a hacer ejercicios de cálculo de varianza. Más que todo esto es un concepto teórico. El doctor Gutiérrez es muy teórico en esos aspectos. Entonces, esto de acá lo he planteado en forma de pregunta para que, digamos, quede un poco más fijado. La varianza muestral tiene como denominador los grados de libertad verdadero. Nada más. Nada más. No es necesario que lo sepan. ¿Cómo se expresan los grados de libertad? N-1. Nada. El símbolo de la varianza poblacional. Ya. Esto también es otro que sí me gustaría que lo recuerden, ¿no? Quizás este es uno de los aspectos que puede parecer obvio, pero muchos se pueden olvidar, ¿no? La forma como se expresa esto de población o de muestra, ¿no? Los estadísticos o los paramétricos. Ahorita vamos a recordar. Esto es verdadero. Y tercero, en el cálculo de la varianza poblacional en la evaluación es verdadero. Entonces, vamos a recordar ya la clase de la unidad 2, ¿no? Esto lo ven en la unidad 2, pero desde acá, si se dan cuenta, puede preguntar. Entonces, en la muestra tenemos la proporción que se expresa como P, la media que se expresa como una X con una barrita y la desviación estándar que se representa con la S. Pero en la población surgen los símbolos raros, ¿no? Mu, pi, sigma. Entonces, lección. Muestra va a ser lo que yo voy a extraer, ¿no? Lo que yo conozco de la población, lo que yo conozco, ¿no? O sea, si yo voy a trabajar, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio en la Facultad de Medicina, yo voy a extraer mi muestra, o sea, esa población, esa muestra yo la conozco. ¿Y por qué digo conozco? Porque S, P y X son los que más recordamos, ¿no? O sea, P de proporción, X de media, pero estos de acá son los raros, ¿no? O sea, son las notaciones raras. Pi, mu, sigma, son las que uno menos recuerda. Entonces las raras son de la población, porque la población es la que yo no puedo acceder. Yo no sé qué significará. Entonces digo, ah, ya no puedo acceder. Entonces debe tener las notaciones raras, o sea, los símbolos raros. Esa es una forma un poco curiosa como para poder recordar. Entonces hacemos, esto lo vamos a ver después, no se preocupen, pero sí. Y recordar, ¿no? Bueno, P de proporción es algo, digamos, recordable en este sentido. Media con la X y arribita. Desviación estándar con la S. Y ya, esto de acá, sí, acá es un poco ya más de memoria, ¿no? Mu de media, que podría ser así, ¿no? Como una M al revés. Si se dan cuenta, yo lo puedo hacer así. Y esto es una M, ¿no? Como una M de media. Ahorita recién he descubierto eso, pero bueno. Entonces media acá. Pi de proporción podría ser así, ¿no? Una P, algo así, como una P, así. Forzando una P. Pi de proporción. Y bueno, después tenemos desviación estándar, que bueno, ya sería lo que queda, ¿no? Que sería sigma. Ya, pero si se dan cuenta, esto acá tiene como una letra D, ¿no? Algo así, forzando una letra D, pero un poquito echadita. Entonces, un poco para recordar estos símbolos, que sí el doctor los va preguntando. Él lo mencionó en su clase, y conociéndolo, sí es un poco exquisito en esa parte de cómo se tiene que escribir.
Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con los símbolos, que no les va a preguntar directamente, no les puede decir en una muestra tal, ¿no? Entonces les va a decir, eh, la proporción se expresa como P, ¿no? Si es una muestra, la proporción se expresa como P, pero si es una población, ya no se expresa como P, se expresará como pi, ¿no? Proporción. Muy bien. Sigamos. Ya. Entonces, más, digamos, para ir reforzando, para ir recordando, dice, para presentar la variabilidad de un conjunto de datos en un artículo de investigación se emplea típicamente la varianza falsa. Lo mismo que les decía, la varianza no es útil, no es útil, porque estamos hablando de gramos cuadrados, de litros al cuadrado, kilogramos al cuadrado, y así. Entonces todo elevado al cuadrado desconcierta, o sea, yo no puedo hablar de la varianza en unidades elevadas al cuadrado, entonces no se emplea la varianza. O sea, la varianza es como un pasito nomás, es como un nexo. La idea para llegar a hablar de dispersión en artículos es llegar a la desviación estándar. Entonces, la varianza es solamente como una, si esta es mi distribución y yo quiero hablar, si yo quiero llegar a la desviación estándar, entonces, para ese proceso, yo calculo la varianza. O sea, solamente es un nexo, para eso no me sirve. O sea, estoy hablando de términos muy, digamos, simples, ¿no? Pero para que no nos olvidemos, la varianza no se emplea para resumir medidas de dispersión en artículos, ¿no? Siempre es la definición estándar. Entonces, no se puede interpretar la varianza, también es una cuestión forzada eso. La desviación estándar tiene las mismas unidades en el conjunto de datos del porvenir verdadero. Eso es verdadero. Por eso mismo se emplea para resumir datos en artículos. Tercero, si se suma o resta una cantidad constante a todos los datos, la desviación estándar cambiará. Bueno, he colocado esto porque es una pregunta teórica y en los exámenes que me han compartido algunos de ustedes, veo que el doctor es, bueno, sigue siendo, ¿no? Nosotros también nos hacía preguntas así muy teóricas y esa es una pregunta que en realidad lo coloco ahí para que podamos aprender, ¿no? Para que llevemos, podamos, digamos, extraer todo lo del libro de estadística amigable. Pero no es más que, digamos, algo que va a quedar como una pequeña lección nueva de estadística, ¿no? Ya. Entonces, el concepto acá es que, primero, ¿no? Citando el libro, la desviación estándar tiene las mismas unidades de medida que los datos originales y por lo tanto se comprende, se expresa en los artículos de investigación. ¿Cómo lo van a ver? Así, así, o en todo caso así. SD, ¿no? Standard Deviation. No está acá. Uy, me parece que no copié el conjunto de datos. Ya. Entonces vamos a hacer la demostración de esta pregunta 3, ¿no? Eh, si se suma o resta una cantidad constante a todos los datos de la desviación estándar cambiará. Falso. Por ejemplo, vamos a ponerlo más sencillo. Un conjunto de datos que esté conformado por el número 1, por el número 2 y por el número 3. O sea, números nomás, números. Entonces, de este conjunto de datos, su media será 2, ¿no? Porque es 6 entre 3. Entonces, recordemos el concepto básico, ¿no? El concepto básico. Para yo llegar a la desviación estándar, debo pasar primero por la varianza. La varianza solamente es un camino, es una parte del proceso. La desviación estándar es la meta. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? 1 menos 2 al cuadrado, 2 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 2 al cuadrado. Y eso sale menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado y 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo le sumo una cantidad constante? Es decir, la misma cantidad a cada uno de esos datos. Por ejemplo,
le voy a sumar 2 a cada uno. Entonces será 1 más 2. 2 más 2 y 3 más 2. Entonces, básicamente sale 3, sale 5 y sale, no, perdón, sale 4, sale 5. Entonces, la media acá ha cambiado necesariamente, porque como les decía, la media cambia. La media aritmética cambia, es muy fácil. Acá sería 12 entre 3, sería 4. Entonces, la nueva media es 4. O sea, la media cambia, la media aritmética sí cambia. Pero, si queremos calcular la varianza, perdón, la desviación estándar, entonces tenemos que calcular primero la varianza, que sería 1 menos 4, no, perdón, 3 menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 5 menos 4 al cuadrado. Y si se dan cuenta, llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces, si yo sumo una cantidad constante a todos los datos, lo que cambia es la media, pero la desviación estándar se mantiene. Siempre que sea constante. Ojo, siempre que sea constante. Entonces, esto es falso. No cambia, se mantiene. Muy bien. Bien. Bueno, ya son las 12:20. Vamos a seguir avanzando. De todas maneras, todo esto les voy a compartir. Y la pregunta 9 lo he colocado porque es un concepto clave. No he visto en el examen, pero tranquilamente lo podría hacer. Es el famoso concepto de desviación estándar, mejor dicho, de media, más menos 2 veces la desviación estándar. O de media más menos 1,96 desviaciones estándar, ¿no? O sea, son casi equivalentes. ¿Y por qué no? Digamos, por qué lo he precisado? Porque nos podría hacer en forma de ejercicio simple, ¿no? Un ejercicio simple, así como les ha venido grados de libertad. Les podría decir, el 95% central, ¿entre qué datos se encuentra? Asumiendo que es una distribución normal. Así de simple. Entonces dice, si en un congreso alguien presenta una comunicación y dice que sus pacientes tenían una edad media de 50 años y una desviación estándar de 5, el auditorio puede imaginar que la gran mayoría de ellos tenía asuma una distribución normal de edad. Entonces el ejercicio les podría decir, entonces el 95% central se encuentra entre, y así, ¿no? Entonces, una pregunta sencilla, pero de concepto, ¿no? Un concepto clave que es media más menos 2 desviaciones estándar. Ahora, ustedes podrían decir, pero no es 1,96. En general, cualquiera de las dos puede ser. No se preocupen por eso. En los artículos se demuestra que pues se pone 1,96 redondeado a 2, se redondea a 2. Entonces, este ejercicio está tal cual del libro de bioestadística. Así que el 95%, o sea, el 95% de todos los datos posibles de esa muestra, de ese conjunto de datos, se encuentra entre la media más o menos 2 veces la desviación estándar. Por lo tanto, 50, que era la media, y la desviación estándar era 5, o sea, 50 más 10, 60, 50 menos 10, 40. Entonces, la respuesta sería, el 95% de los pacientes tenían edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Mi recomendación es que ustedes se planteen situaciones. Voy a ver si, tal vez para el lunes ya sería, le mando a Mercedes algunos ejercicios, así, muy sencillos, pero para que recordemos lo esencial, ¿no? De la media más o menos de estas desviaciones estándar. Bueno, otra pregunta de concepto, también del libro de estadística. Algo que es importante, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Cuando recién está empezando. Pero dentro de ese concepto de media, más o menos la desviación estándar,
Lo usual que vamos a ver en los artículos es que la media sea más grande que la desviación estándar. Eso, digamos, es lo lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa si la media es menor que la desviación estándar? Y si la desviación estándar es incluso el doble de la media. Entonces, cuando ocurre esto, ya vamos a hablar que la distribución de datos posiblemente sea no normal. No normal. O sea, todo lo que hemos hablado de la media, más o menos de la desviación estándar, es en base a esta campana de Gauss. Pero cuando la media es menor que la desviación estándar, y sobre todo cuando la desviación estándar es el doble, ya no va a ser esto. Va a ser asimétrica, así o así. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si un estudio se lee que la media de consumo de alcohol entre 1837 varones era de 14,6 gramos al día y su desviación estándar era de 18,9, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la media es menor que la desviación, perdón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la media es menor que la desviación estándar. Entonces, cuando ocurre esto, la distribución es no normal. ¿Cómo les podría preguntar esto, doctor? Bien puede ser, así como alternativas A, ¿no? No normal, Poisson, binomial, Ted Student, Pearson, etc. La respuesta es no normal. Olvídense acá de distribución binomial, Poisson, porque estamos hablando de variedades cuantitativas, ¿no? La binomial y la Poisson son variedades cuali. Por lo tanto, ¿cómo se demuestra esto? Nosotros hacemos el cálculo. Lo que está acá es solamente para demostración, no es necesario que lo sepan. Hacemos la fórmula de más o menos dos veces las desviaciones estándar. ¿Y qué es lo que nos sale? Nos sale que un intervalo es negativo. O sea, que un consumo de alcohol es de menos 23,2 gramos por decilitro. Y eso no existe. No es posible que una persona consuma menos 23,2 gramos por decilitro al día, ¿no? Entonces, debido a que no existe, es que la distribución es asimétrica. Ya, por eso dicen, ¿no? Tal rango no es posible. Entonces, la distribución es asimétrica, con una cola derecha más larga que la izquierda. Entonces, no es más que esto, ¿no? La cola es esto. Puede haber una cola a la derecha y una cola a la izquierda. La cola a la derecha acá es mucho más grande. O sea, no es un gráfico tan bueno. Acá sería más o menos así. Entonces, la cola a la derecha es más grande. Acá vamos a poner una personita que está agarrando la cola y le está jalando para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Unos pocos valores de consumo de alcohol, ¿no? Muy altos y por lo tanto muy separados de la media por arriba son los responsables que la desviación estándar sea tan grande, ¿no? Entonces, la cola hacia la derecha. Por eso dice, unos pocos valores de consumo de alcohol son muy altos, ¿no? Están por acá. Y por lo tanto muy alejados de la media son responsables que ocurra esto. Muy bien, entonces esa es una lección. Si les preguntan, ¿no? O sea, y esto está más adelante en forma de concepto de la siguiente manera. Si ustedes les dan el dato, o sea, así, ¿no? X más menos una desviación estándar, ¿no? Y ustedes quieren ver el 95% central, entonces hacen la formulita, ¿no? X más menos, X más dos veces las desviaciones estándar y X menos dos veces la desviación estándar. Y esto le sale menos, pero ese menos no es posible en la vida real, por ejemplo, consumo de alcohol, por ejemplo, imagínense, ¿no? Valores negativos de sol. No existe eso.
o valores negativos de albúmina. Entonces, cuando ocurre eso, es que estamos diciendo que hay asimetría en la curva. Entonces, ese es otro dato que les puedo brindar en esta vez. Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, vamos a llegar a la pregunta 11, que es la de ese examen, que en realidad es un concepto rápido, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se va a emplear para comparar, ¿ya? O sea, el coeficiente de variación, ustedes acuérdense, C de comparar, nada más. Comparar diferentes variables, cuantitativas continuas, claro. Entonces, acá ustedes ven una tablita por ahí que les diga de variabilidad mayor o menor de frente, coeficiente de variación. Es un concepto rápido, ¿no? Eh, Todo lo que hemos hablado, desviación estándar y varianza, es en una sola, en un solo conjunto de datos. O sea, la desviación estándar y la varianza en un conjunto de datos, en uno solo. Para yo comparar dos o más conjuntos de datos, es decir, dos o más variables, ahí empleo coeficiente de variación. ¿Y cómo se expresa? Así, nada más. Entonces acá está calculado, simplemente comparan cuál es el que tiene mayor variabilidad, significará el que tiene el resultado más grande, y el que tiene menor variabilidad será el que tiene el resultado más pequeño. Entonces acá la respuesta era bilirrubina total de mayor variabilidad y aminotransferasa de menor variabilidad. Bien, ya. A partir de aquí vamos a ver las preguntas que son sobre empleo de gráficos. Ya. Son las 2:30. Creo que podemos terminar a la 1, así que, pero en todo caso, no, bien si desean que lo hagamos mañana, me avisan nomás. Yo voy a seguir continuando así. Estas preguntas de gráficos son menos, digamos, tediosas, ¿no? Un poco más divertidas, por decirlo así, porque son más de contexto. Entonces acá, la pregunta 12 es esta de un artículo, ¿no? Justo por ahí estaba buscando para el repaso artículos, y pues esto me pareció perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a explicar, pero en realidad en el momento del examen no van a tener, digamos, que saber el fundamento de la pregunta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En una tomografía, donde se ven los vasos, todo, ¿no? Entonces los vasos a veces se colorean, poco más que otros. Entonces, en tomografía se habla de densidades, hiperdensidad, hipodensidad. Si es más blanquito, se va a decir que es hiperdenso. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Que si la arteria cerebral media está más hiperdensa, dice que tiene relación con la enfermedad vascular cerebral isquémica. Entonces, un grupo de investigadores se propuso evaluar la correlación entre la radiodensidad, o sea, hiperdensidad, hipodensidad, y el nivel de hemoglobina, o sea, dos variables. Tenemos una variable A, una variable B, la radiodensidad y los niveles de hemoglobina. Entonces, estamos hablando de un estudio de correlación que lo hemos visto hace poco nomás, cuando hablábamos de la distribución de Pearson. Entonces, acá ya vamos integrando, ¿no? En un estudio de correlación empleamos el gráfico de dispersión. Pero vamos a explicar justamente este tipo de gráficos, ¿no? Eso es un resumen en general de lo que está en la diapositiva del doctor Gutiérrez y vamos a explicarlo con casos, ¿no? El gráfico lineal es el gráfico que justamente va a expresar tendencias, ¿no?, en el tiempo.
cambios en el tiempo, evoluciones en el tiempo. Esas son las palabras con las cuales ustedes pueden identificar. Circular. Miren, chicos, el circular y el de barras, digamos que son, ustedes saben, tienen la idea mental de un gráfico circular. Tal vez en CAX, en sus proyectos, han hecho un gráfico circular. Los gráficos circulares, los gráficos de barras se emplean en las tesis, sobre todo. Ya en artículos de investigación, muy raro encontrar gráficos circulares de barras. Generalmente se utiliza en vez de eso tablas. Pero bueno, esto de acá no es necesario que lo sepan. O sea, es imposible que el doctor Gutiérrez haga una pregunta de ese tipo, porque si se dan cuenta, él pregunta cosas, como digo, significativas, ¿no? Además que esto es muy arbitrario, el decir no más de 5 categorías, porque está en su diapositiva, dice 5 categorías. Para el caso de gráfico de circulares, es totalmente arbitrario. Eso cambia en diferentes textos y no es importante que nosotros sepamos eso. Básicamente el circular para redes cualitativas, ¿no? Pequeñas, ¿no? De pocas categorías. El de barras cualitativas, ya sea una sola o dos. El histograma es el que es así, ¿no? Así. Lo vamos a ver con ejemplo. Es para redes cualitativas continuas. Básicamente, la idea que ustedes lo pueden recordar es la siguiente, ¿no? Como las variables cualitativas continuas pueden tomar diferentes valores, por ejemplo, de la edad, 12, 13, 14, 15. Entonces, 12, ¿cuántos tendrán esto? 13, ¿cuántos tendrán esto? ¿No? Pero acá es junto, ¿no? El histograma es junto, eso es importante. Y las barritas están juntas en el histograma. Así. Entonces, el histograma, y es un dato importante, es una medida, es un tipo de gráfico para evaluar si una distribución es normal o no. No se preocupen que mañana, bueno, más tarde, vamos a ver esto de la distribución normal, ¿no? Cómo saber si es normal o no. El histograma es uno de los métodos gráficos, porque hay métodos estadísticos y métodos gráficos para saber si una distribución es normal o no. El forest plot, el box plot, dispersión Kaplan-Meier, lo vamos a ver con ejemplos. Y bueno, acá estaba un poco para que ustedes accedan directamente, ¿no? Al artículo. Y acá está, ¿no? Ellos empleaban su gráfico de correlación, mejor, su gráfico de dispersión, perdón, para explicar la correlación entre ambas variables. Muy bien. Luego, bueno, acá ya colocó la clave, lamentablemente. Ese también es otro dato que nos dice, otra pregunta que nos dice. El Comité de Audición y Equilibrio de la Academia Estadounidense de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello ha publicado pautas para presentar informes de resultados audiométricos de intervenciones en el oído medio. Recomienda el reporte de varias variables audiométricas mediante dos parámetros de resumen, medias y desviación estándar. Sin embargo, cuando no se requiere una distribución normal de los datos, se pueden emplear medidas de resumen como las medianas, cuartiles y extremos. En esos casos, cuando nosotros vamos a graficar una distribución de datos que no sea normal, se emplea el gráfico de cajas o el box plot. Ahora, es otro dato, ¿no? El gráfico de cajas o box plot no es que se emplee solo en esos casos, ¿no? O sea, una medida, ahí también depende del investigador, ¿no? Pero digamos que les estoy poniendo un caso en la que lo más recomendable es el box plot, si la distribución es no normal. Pero si sigue una distribución normal, también lo puedo presentar el box plot. Depende qué es lo que quiera presentar el investigador. En su examen 1 que ustedes tuvieron, les decía, ¿no? Que tenían rango intercuartilar, me parecía el percentil tanto, la mediana. Si les dan esos resultados, entonces mejor es el box plot. Pregunta 14. Entonces, ya para, digamos, cerrar la idea, ¿no? El box plot o gráfico de cajas se emplea cuando la distribución de datos es no normal. ¿Cómo les va a preguntar? ¿Cómo lo van a identificar? Les va a decir,
eh, les va a dar datos, ¿no? Como medianas. Los investigadores tienen como los siguientes datos: la mediana, el rango intercuartilar. Mañana vamos a hablar, más tarde, perdón, vamos a hablar de estas medidas de posición. Rango intercuartilar, rango, percentil tanto. Cuando les dé estos datos, el box plot, que es este grafiquito, ese es más indicado. Box plot o gráfico de cajas. Para la pregunta 14, otro caso. Un investigador realizó un estudio bibliométrico de publicaciones originales de la revista del Instituto Nacional de Salud en revistas indexadas en Scopus y Cielo en el periodo, un aspecto clave identificar, donde le van a dar un periodo de tal año a tal año. Y te habla de indicadores de producción. O sea, en ese año, él lo que ha medido es la cantidad de artículos, el tipo de revista en el cual se ha publicado, el tipo de diseño, etc. Entonces, si les dice estudio bibliométrico, lo más probable es que sea un gráfico lineal. O sea, digamos ya como que lo más resumido. Estudio bibliométrico, lo más que se emplea es un gráfico lineal, porque un estudio bibliométrico lo que vamos a hacer es de producción en un determinado periodo, ya sea años, meses. Entonces la palabra puede ser evolución, puede ser producción en un periodo, etc. La respuesta es lineal. Este es el gráfico, tal cual. Ahí en el enlace ustedes pueden ver la fuente. Este es el gráfico lineal. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que han visto, no? Cómo han cambiado las cantidades de artículos por año. Algunos bajan, otros suben, y estos son los otros indicadores. Nada más. Muy bien. Y ahora sí, mucha atención con las tres últimas preguntas de este repaso, porque están basadas en el examen que nosotros tuvimos en junio. Yo sé que normalmente no. Si el doctor les pone metaanálisis, pues al toque ustedes tienen que buscar, o sea, si les preguntan en un metaanálisis cuál es el gráfico más indicado, forest plot, ¿no? De frente, no tienen que dudar. Pero les puede presentar de otra forma. Lo que he visto, por ejemplo, y me parece un poco curioso, lo voy a comentar así como para amenizar, es que el doctor, en su examen 1 o 2, les preguntaba sobre las medidas de causalidad, ¿no? Cuando no estaba en sí en las diapositivas. Eso me pareció un poco llamativo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él no les ha mencionado de qué manera se expresan en un metaanálisis los resultados, ¿no? Entonces, acá he colocado eso, para cubrir esa parte. Dice, usted encuentra en una investigación que el odds ratio ajustado, o sea, el odds ratio es una medida que ya hemos visto el odds ratio. ¿Qué nos decía el odds ratio? Era una probabilidad de que se presente un evento en un grupo expuesto frente al grupo no expuesto. Y dice ajustado. ¿Qué significa ajustado? Es ajustado en función a otras variables. Y combinado. ¿Qué significa combinado? Esa es una palabra clave. Es una primera palabra clave para identificar un metaanálisis. O ratio combinado. Combinado porque un metaanálisis lo que hacemos es reunir varios artículos, varios estudios de características similares. El estudio 1 se realizó en Perú, el estudio 2 en Japón, el tercero en Estados Unidos y así. Pero todos tienen características similares. Entonces, de todos ellos yo quiero hacer un solo odds ratio. Por eso se llama combinado. De dejar los cigarrillos convencionales entre consumidores de sistemas electrónicos, o sea, aquí se consumen cigarrillos electrónicos, en comparación con quienes nunca consumieron o lo hicieron en el pasado. O sea, te dice que ese odds ratio es de 1.19, pero ese es un odds ratio combinado. ¿Por qué combinado? Porque he juntado varios estudios y me ha dado ese resultado. Entonces, si se dan cuenta, en todo este enunciado en ningún momento se ha hecho metaanálisis.
es interpretativo. En cualquier metaanálisis, chicos, ustedes van a encontrar como palabra clave o ratio o riesgo relativo combinado. ¿Ya? Entonces, o ratio, riesgo relativo. Esos dos nomás. Aprendes esos dos porque son los que ustedes ya han visto, lo que les ha enseñado ratio, riesgo relativo. Pero acá la palabra es que es combinado. Si es combinado es un metaanálisis de frente. Y te dice, y este es otro concepto clave, heterogeneidad. Después, para fastidiar, ¿no? El doctor nos pone un poco fastidioso a veces en las preguntas. Entonces, ¿qué es heterogeneidad? Es otro concepto nuevo, pero rápidamente, heterogeneidad es el hecho de que los estudios que yo estoy incluyendo sean muy similares entre sí, o sea, demasiado similares, por decirlo así, o sea, que tengan la misma población, que tengan el mismo diseño de muestra, el mismo muestreo, por eso son poco heterogéneos. Si es muy, bajo, muy homogéneo, es mucho mejor, porque vamos a obtener un ratio preciso, o sea, que refleje bien. Pero si la heterogeneidad es del 60%, del 70%, se recomienda ya no hacer el metaanálisis, porque son los estudios muy diferentes entre sí. Bueno, eso no dejo preguntar. Lo único que quiero es que ustedes puedan identificar cómo les puede hacer la pregunta de gráfico. Es una pregunta de gráfico sencilla, pero expresada de otra forma, ¿no? Que en este caso es en cómo se expresa el metaanálisis. El metaanálisis, ustedes, antes de finalizar, les voy a mostrar un truquito para que ustedes puedan ejercitarse con eso. Entonces, en el odds ratio combinado, riesgo relativo combinado, y por ahí después aparece heterogeneidad, es un metaanálisis. Lo identifican y de frente marcan Forrestor, sin dudar. Bien. Y la pregunta 16 es un saludo, por decirlo así, es un recuerdo de lo que nosotros nos vino en el examen final para nosotros. Entonces, este es mi examen. Acá les es una captura de pantalla. Y pues, acá nos preguntó algo distinto. Pero yo he trabajado esto para que usted le pregunte el tipo de gráfico. Porque esto de acá tranquilamente se puede transformar en una pregunta de qué tipo de gráfico se emplearía. Entonces, es una pregunta con un poquito más de nivel, pero me gustaría que lo cubrir esa parte, ¿no? Entonces dice, usted lee el resumen de un artículo de investigación y en la sección de resultados usted lee P igual a 0.002. Hasta ahí todo bien, porque sabemos que el P es la probabilidad, ¿no? El P valor, que nosotros queremos siempre que sea P menor a 0.005. Perdón, 0.05. Y acá, este del log rank test es lo que a todos los de mi base nos confundió, pues no sabíamos que era el log rank test. O sea, en la clase de Pireme nos había dicho por algo por ahí, pero no era muy claro, ¿no? O sea, ¿quién se va a acordar del log rank test? Entonces todos sabíamos eso, pero hasta que apareció el log rank test y nadie se puso a pensar qué era exactamente. Entonces, ¿qué es el log rank test? Nosotros hemos visto pruebas de Pearson, prueba de H cuadrado. El log rank test no es más que la prueba de rango logarítmico. O sea, prueba de rango logarítmico. Es una cuestión de concepto nomás, chicos. O sea, para alguien que, digamos, ha hecho investigación, esto les parece más fácil. Entonces, nuevamente, el libro de bioestadística. El test del log rank es para supervivencia. Y si yo les preguntase, si en esta pregunta les sido en un estudio de supervivencia, pues ustedes marcan Kaplan-Meier, ¿no? Está en la diapositiva del doctor. Hemos visto algunos ejercicios de eso, pero acá no les pregunta de manera directa. Acá les pregunta por la forma como se expresa, ¿no? Para que ustedes puedan identificar rápidamente. Entonces, log rank test, supervivencia. Si es supervivencia, de frente marcan Kaplan-Meier, ¿no? El gráfico de Kaplan-Meier. Entonces, ¿qué es lo que esto ya es una cuestión ya para curiosear nomás? El log rank test lo que nos dice es, la supervivencia es lo que su mismo nombre expresa, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir si se aplica una determinada medida terapéutica, etc.? Entonces se comparan
2 o más medidas de supervivencia. Y para ver si hay una diferencia estadística entre esta curva y esta curva, se emplea el log-rank test o el test del rango logarítmico. Entonces, la hipótesis nula siempre, igual lo vamos a ver más tarde, la hipótesis nula siempre niega. La hipótesis nula todo es armonía, no hay diferencia. Y la hipótesis alternativa que nos dice que pues entre estas dos curvas de supervivencia hay diferencias significativas. O sea, un tratamiento llevará a que las personas vivan más años que el otro tratamiento. Entonces, lección tanto de la pregunta 16 como de la pregunta 15 es para identificar un metaanálisis, le puede preguntar el doctor el dato de odds ratio combinado, riesgo relativo combinado o heterogeneidad por ahí. Esto se cumple siempre, o sea, un metaanálisis siempre van a ver eso. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y después tenemos supervivencia, ¿no? Supervivencia del log-rank test, nada más, no es necesario que sepan nada más. Y claro, si les dice, un estudio estimó la probabilidad de supervivencia de los pacientes sometidos a cirugía radical versus los pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, a los 5 años, entonces el mejor gráfico que se empleará es Kaplan-Meier. O sea, ahí la pregunta es directa, no hay mucho problema en esa parte. Y igual manera, ¿no? Si quieren recordarlo, acá están, en el grafiquito, en la tablita. Pero acá les he colocado un poquito más de nivel en base a esto. Mañana vamos a ver todo este examen final, que tiene algunas preguntitas que le puede hacer el doctor. Así me he visto que en el tercero les vino igual varias preguntas, así que estamos en el buen camino, por decirlo así. Muy bien. Y la última pregunta, no, la penúltima me parece. Error estándar y desviación estándar. Este también es otro concepto que a veces entra en confusión. Esto ya linda con la unidad 2, pero si se dan cuenta tranquilamente entra en la unidad 1. Entonces, en términos sencillos, la desviación estándar es a partir de una muestra. O sea, acá lo que vamos a ver es cómo varían los datos respecto a la media. Pero el error estándar es todas las muestras posibles. Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5 y así. Entonces, cuando hablamos del total de muestras posibles, está, y hablamos de justamente la media 1, la media de la muestra 2, la media de la muestra 3, y queremos ver cómo varían las medias de las n muestras posibles de la población, es error estándar. O sea, el error estándar es un concepto más amplio, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Ya para finalizar, le voy a contar una anécdota. Hace poco nomás, estaba en un equipo de investigación de Noguchi, y pues enviaron los resultados del proyecto de tesis. No es un proyecto de tesis, es un proyecto aprobado para un trabajo. Y no sé, la doctora que me invitó nos dijo que revisemos, ¿no? Y yo en la tablita de los resultados veo que decía así: media, error estándar. Y estamos hablando de una muestra de 3.300 pacientes, personas encuestadas en el censo del 2017 de salud mental de Ayacucho, de Cajamarca y Huancavelica, me parece. Y acá pues se presentaban los datos de las variables cuantitativas, pero con error estándar. Y ese es un concepto que estaba mal. Porque si queremos hablar de una sola muestra, que en este caso eran 3.300, tengo que hablar de desviación estándar. No puedo hablar de error estándar. Error estándar es un concepto amplio que nos hace referencia a las medias de todas las muestras posibles obtenidas.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, sencillamente, coloqué un comentario y le dije, solicito, o bueno, mejor dicho, considero que se tiene que colocar la desviación estándar en vez del error estándar. Y cité el libro de bioestadística y también otro más. Y pues al final se cambió, ¿no? Porque efectivamente, si es una muestra, no pueden colocar el error estándar. Y ustedes podrían decir, pero bueno, ¿no? Eso es un suceso aislado. No, o sea, uno ve los libros y dicen que esta confusión entre error estándar y desviación estándar es muy frecuente. O sea, los investigadores suelen emplear el error estándar en vez de la desviación estándar para referirse a la variabilidad dentro de una sola muestra, lo cual es erróneo. Entonces, era algo más común de lo que uno piensa. Y yo, pues, viví en carne propia esa confusión. Entonces, menos mal que, entonces así, ustedes, eso es lo bonito de estadística, que les va a ayudar para interpretar artículos. Entonces, ustedes pueden encontrar algún error de este tipo y lo reportan en una carga de editor. Entonces, es importante que la comunidad pueda entender un poco más de esto. Bueno, esto es un poco para amenizar nomás. Y a veces, a mí me pasaba que el doctor cuando ponía un caso que haya vivido, yo lo recordaba con más facilidad, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense acá. Si es una muestra, y yo quiero hablar de la variabilidad, tengo que emplear la desviación estándar. El error estándar, en realidad, no tiene sentido de aplicarse acá. El error estándar es un concepto más todo teórico, porque nos dice cómo varía la media de todas las muestras posibles obtenidas en la población. Entonces, esto traducido a enunciados. La desviación estándar refleja el grado de dispersión de las diferentes medias de todas las posibles muestras que puedan estar en esa población. Falso, ¿no? Es el error estándar. Ahora, recordemos un concepto que lo vamos a ver más tarde, y es que del error estándar se calcula el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es un concepto ya referido a la población. Por eso, el error estándar es un concepto que viene de la población, de todas las posibles muestras que se pueden hacer de la población. Y por eso es que de todas las posibles muestras, yo calculo el intervalo de confianza, es decir, dónde se va a situar, ¿no? Entre qué valores en la población. Segundo, ¿se puede emplear de manera indistinta? Falso, ¿no? Les mencioné el caso que viví. Tercero, el error estándar estima la desviación típica de un grupo imaginario de valores formado por las medias de las posibles muestras de tamaño que pueden ser verdadero. Ah, no, dice, claro, por las medias de las posibles muestras de tamaño que se pueden obtener en la población de las que proceden las muestras. Ese trabalenguas es lo que les vino a ustedes en el primer examen, ¿no? Así tal cual. El doctor lo copió y lo pegó del libro de bioestadística. Por eso hemos practicado hasta ahora con eso y vamos a seguir haciendo, porque pues es el doctor muy fiel a al texto. Entonces, este es el ejemplo de la diapositiva, pero que ya les he hablado de alguna manera más sencilla, ¿no? De una muestra de 60 sujetos, su presión arterial sistólica es 150, pero si yo extraigo otra vez 60 sujetos, tal vez ya no sea 150, tal vez sea 151, en el otro será 149, en el tercero tal vez será 150.5 y así. Entonces cada muestra va a tener su media y el conjunto de todas esas medias, eh, la variabilidad se va a expresar en el error estándar. Y ahora, les decía, ¿no? El 95% central se encontraba entre la media más o menos 2 veces las desviaciones estándar. Para una muestra, para las n muestras y sus medias, pasa lo mismo. Las reglas se siguen aplicando. Es decir, esto de acá que habíamos visto y que hemos visto en un ejercicio, ¿no? Que lo aplicamos para una muestra, ¿ya? Lo mismo pasa si sacamos las medias de las n muestras posibles de la población. Lo mismo se aplica, las mismas reglas. Y por eso ahí surge el concepto de 1 más menos 1.96,
¿no? O uno, o mu, que no es más que lo mismo, ¿no? Solamente que expresado a nivel poblacional. Y acá está, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle mañana. Pero es lo mismo, no recuerdo que en el segundo examen les preguntó algo así, igualito sobre esto, ¿no? El 95% central se encontrará entre 1, ¿no? La media más menos 1,96 desviaciones estándar. Esto es a nivel de, digamos, general, ¿no? De la población, de las N posibles muestras de la población extraídas. Lo mismo se aplicaba para una sola muestra, ¿no? La misma regla. Muy bien, entonces ese es el error estándar. Lo que nos habla es el grado de dispersión de los individuos. No, perdón, la desviación estándar es a nivel de los individuos. Entonces, desviación estándar a nivel de individuos. Como les decía, el error estándar es a nivel. O sea, el concepto es largo, pero tiene que leerse de esa forma, si no, no se entendería, ¿no? De las medias, de las n muestras posibles, ¿no? De obtenerse de la población. Muy bien. Y ya, para finalizar, asimetría y kurtosis. Esto a veces a mí me fastidiaba cuando yo estaba en la misma situación de ustedes. Por eso de asimetría a la derecha y asimetría a la izquierda, ¿no? Y porque además tenía que recordar esto, ¿no? A mí me confundí. Entonces, tenemos acá asimetría negativa, en la que la cola está hacia la izquierda, ¿no? La simetría es hacia la izquierda. Y por eso es menor a cero. Luego tenemos la simetría perfecta y después la simetría positiva, ¿no? O asimetría a la derecha, porque la cola más larga es como una personita que estuviese jalando la cola. Está a la derecha. Y está a la derecha es mayor a cero. Entonces, cuando en una distribución de datos la cola de la izquierda es más larga, el coeficiente de asimetría es mayor a cero, no, falso, ¿no? Es menor a cero. Si está a la izquierda, entonces todo lo que está a la izquierda, negativo, por decirlo así. Cuando en una distribución de datos la cola de la derecha es más larga, el coeficiente de asimetría es menor a cero, no, falso, es al revés. Ya. Y bueno, la tercera, una pregunta de demostración. Ah, ya. Recuerden, una variable que no puede tomar valores negativos tendrá una simetría positiva con un coeficiente de variación superior al 50%. Si no puede tomar valores negativos, significa esto. ¿Recuerdan el caso de los bebedores de alcohol, en la que decíamos que no existía una cantidad de menos 2 gramos de alcohol de consumo? ¿Y qué es lo que pasaba? Que habían valores altos, ¿no? Habían valores altos que generaban esa simetría. Entonces, una variable que no puede tomar valores negativos tendrá una simetría positiva, verdadero, porque está hacia la derecha, ¿no? La cola está hacia la derecha. Con un coeficiente de variación superior al 50%, el coeficiente de variación se expresa así. ¿Qué significa? Que la desviación estándar es 50 veces mayor. En otras palabras, es mayor que la media. Es lo mismo que les decía, ¿no? Cuando la media es menor que la desviación estándar, la simetría es hacia la derecha. Y acá lo precisan más, ¿no? 50% mayor. Es a la derecha, entonces la simetría es positiva. Entonces, verdadero. Muy bien. Ha sido, 18 preguntas. No sé si tendrían alguna pregunta.
alguna curiosidad tal vez. Más bien, estoy atento a cualquier duda. Bien, como siempre, eh, algunas personas me consultaron por el WhatsApp normal. Si tienen alguna interrogante, me pueden escribir. Y estos son solo 18 preguntas, ¿no? Tenemos que ver más todavía. Voy a seguir poniendo preguntas de bioestadística amigable porque de la experiencia que tuvimos nosotros, algunas preguntas eran de los textos, ¿no? Los es un poquito exquisito con algunas cuestiones. De las 18 preguntas que hemos visto ahora, sí me gustaría que pues, se puedan llevarse estas, ¿no? Porque pueden ser preguntas fijas, ¿no? La forma como les pueden decir que es un metaanálisis, pero sin decirles que es un metaanálisis, y la forma como les pueden decir que es un estudio de supervivencia, sin decirles que es un estudio de supervivencia. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos quedando por ahora. Más tarde ya nos vemos para las otras preguntas de los temas y combinando también preguntas de la unidad uno. Eso sería todo entonces, chicos. Ya es bastante tarde y que descansen bien y ya nos vemos más luego. Buenas noches.